Volvemos después de varios meses de pausa, que hemos estado en el receso, aprovechando en dedicarnos un poco a armar nuevos proyectos, al trabajo, a la carga laboral que tenemos en la vida jurídica, en realidad, y como profesional, dedicado a esta área que se ha venido cargando en estos meses y que ha impedido que podamos arrancar antes, pero no con menos fuerza, sino con nuevos proyectos, nuevas iniciativas y que claramente durante todo este tiempo han ocurrido nuevas noticias, nuevas cosas de las que seguramente podemos hablar y conversar muchísimo. El último episodio que teníamos fue el 11 de octubre, donde hablábamos de la legitimación de ganancias ilícitas, la tiranía y el derecho. Concretamente cuando se trataban las leyes de legitimación de ganancias ilícitas, que algunas de estas quedaron subsistentes, otras se abrogaron, y que, bueno, convertían a la UIF en un ente persecutor que hoy por hoy ya se hacen investigaciones financieras, ya se han aplicado muchos de las nuevas formas de hacer ley y de hacer derecho en nuestro país vinculadas a este tema. Y que luego de esto vino, bueno, el cierre de año y como los acontecimientos más importantes entre varios juicios políticos que se han aperturado está que se ha comenzado el inicio de Yanine Áñez en su juicio, que se inició procesos en contra de Luis Revilla, quien se declaró en la clandestinidad, recordemos que es el exalcalde de la ciudad de La Paz, y además los procesos que se han iniciado contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que bueno, todos estos vinculados a una persecución de carácter no puede desprenderse de lo político porque en primera instancia por la posición que tienen y dos por la forma en la que se han tratado estos procesos y esta forma de perseguir ya común en nuestro país a quienes plantean oposición, juegan de oposición y así. Creería que esos son los procesos que más han sonado y que más repercusión social ha tenido y dentro de toda esta esfera de lo que más podemos hablar y de todas lo esencial respecto a los procesos que se han manejado es cómo se maneja mucho la detención preventiva y lo que implica el estar privado de libertad, cómo se utiliza este mecanismo, esta institución para el abuso, para la extorsión, para generar miedo, intimidación y que conviene hablar ahora, ¿no? De la detención preventiva como un mecanismo, un medio de extorsión, un medio de presión, y que puede reflejarse no solo de los procesos políticos, sino también de particulares. Evidenciamos que hay personas en el día a día que utilizan los procesos penales, la amenaza de una detención, la amenaza de estar privado de libertad para llegar a objetivos normalmente y usualmente son de carácter patrimonial. Entonces, esta forma de manejar la detención preventiva, la privación de libertad para obtener un beneficio, es un factor común tanto en lo político, en la escena política, cuando se utilizan procesos políticos, como en la escena del día a día de las personas, que cuando, por ejemplo, a través de una deuda buscan criminalizar una negociación, un negocio, y así recuperar su dinero, o muchas veces, digámoslo, de forma más ilegítima, presionar a alguien para que dé una disposición a través de un proceso penal cuando se ve amenazada esta situación, porque todos son caracteres un poco muy subjetivos, pero que vamos a tratar el día de hoy para entender cómo opera esto, que en realidad es ya un pan de libertad, a la amenaza de una medida de libertad, a la amenaza de una medida cautelar, pero hay que pensar en concreto y de forma ya más expresa qué tiene de común cada uno de estos procesos, tanto políticos como comunes. En realidad, hablábamos de que puede ser una forma esta detención preventiva de ejercer coerción, de ejercer violencia para llegar a un objetivo. ¿En qué momento procesal, en qué momento y cómo ocurre una privación de libertad, una detención? Y esto lo hablábamos un poco también cuando ocurrió la detención de Marco Pumari, porque se mezclaron a momento de la detención muchos institutos procesales que lograron la captura de una forma ilegítima, de una forma ilícita, de una forma ilegal, de una forma arbitraria y que en su momento generó mucha repercusión. Y esa forma, para conocer qué es lo que ha ocurrido, hay que detallar un poco cómo funciona la detención preventiva, la privación de libertad y una medida cautelar, como inclusive la detención domiciliaria. A ver,
Hay que identificar un poco cómo opera el tema del proceso penal para entender qué es una medida cautelar y qué es una detención preventiva. El proceso en general, un proceso penal tiene etapas cuando hablamos de, sobre todo, delitos de carácter público. Las etapas, la investigación que se genera, el procesamiento de una persona, tiene etapas. La primera, hablando de delitos públicos, genera y se inicia usualmente en etapas que se van acumulando entre sí y se van relacionando entre sí. Tenemos una primera etapa inicial que es una etapa preliminar en donde se acumulan elementos de convicción para pensar que una persona es autora de un hecho que se constituye delito. Y lo que le sigue a esto, que tiene un plazo entre 20 a 60 días, usualmente más, usualmente menos, y que puede extenderse obviamente, es una etapa preparatoria. La etapa preparatoria inicia propiamente dicha con una notificación de una resolución de imputación formal. ¿Qué es una imputación formal? La resolución de imputación formal genera y es generada por el Ministerio Público para atribuir dos cosas esencialmente: la probabilidad de autoría de una persona que es investigada y además que existe el peligro de que obstaculice, impida la averiguación de los hechos, genere una contaminación en la investigación o incluso pueda fugar del país, sea un riesgo tenerlo sin ningún tipo de medida que cautele, que prevenga que esta persona no se someta al proceso como tal. Esta imputación formal de la que hablamos da pie y da cabida y su notificación, que es de donde nace el plazo jurisprudencialmente establecido, para 6 meses de una nueva etapa, la etapa preparatoria, como decíamos. En esta etapa también se hacen actos investigativos, también se acumulan actos que generen convicción, pero sobre todo, desde mi punto de vista, está donde empieza el clímax de todo el proceso, aún incluyendo la etapa de juicio, que es la posterior, y hay una de ejecución que viene después. Entonces, ¿por qué digo que este es el clímax de un proceso penal? Esta imputación da pie no solo al inicio de esta etapa, sino también da pie y da cabida a una medida, a la solicitud de imposición de medidas cautelares, cuando concurran los requisitos que la ley establece. ¿Y qué es una medida cautelar? A través de esta resolución, el fiscal pide que un juez, el juez de instrucción o el juez que tiene el control jurisdiccional del proceso, imponga y disponga medidas que precautelen este procesamiento. Cuando es de carácter patrimonial, antes se usaba muchísimo cuando habían estafas, cuando habían extorsiones, cuando habían delitos de carácter muy patrimonial, para ejercer la presión y que se devuelva el dinero, que se llegue a una solución mediante una conciliación y no llegar a esta etapa. Hoy por hoy ha cambiado la ley 1173 ha modificado el ordenamiento, ha cambiado los requisitos para que se apliquen máximas medidas en la detención preventiva, por ejemplo, o se modifique, por ejemplo, la circunstancia de la imposición de una medida cautelar de carácter real en vez de una personal, y que evidentemente ha cambiado y ha suavizado de alguna forma la imposición de estas medidas cautelares, salvo algunos casos. Pero volviendo no quiero ser muy académico en este aspecto, sino más bien que sea entendible para todos y pensar por qué esto implica el clímax del proceso y por qué es utilizado de forma extorsiva. Vamos a hacer una pausa y un quiebre para entender que la medida cautelar, dentro de las medidas cautelares,